¿qué tal amigos? Soy Eduardo Sánchez Resende, psicólogo infanto-juvenil. Quiero darles la bienvenida a este nuevo proyecto que se llama Crianza sin Polaridades, educando para una salud integral. El día de hoy, en este primer capítulo, me acompaña una persona que aprecio y con la cual tengo la fortuna de coadyuvar en bien de la salud mental de las infancias y adolescencias. Ella es directora del Hospital de Salud Mental, médico, psiquiatra infanto-juvenil, la doctora Caro Herrera. Bienvenida, Caro. Muchas gracias. Y pues bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema, Caro, que causa mucho revuelo porque los papás se preguntan esto sobre el fármaco, les cuesta mucho de repente cuando uno como psicólogo infantil les dice a los padres que tienen que acudir. Entonces hoy vamos a hablar de mitos y realidades de los psicofármacos. Me parece perfecto, creo que es un tema que tenemos que ir aterrizando porque gran parte del estigma está o yace del desconocimiento, ¿no? Entonces, cuando vamos explorando un área, cuando vamos conociéndola, vamos también sintiéndonos más seguros respecto a tomar las decisiones. Excelente, entonces estamos con una persona que aparte de ser experta es muy humana y que de verdad acompaña a los papás de una forma muy bonita y cual me encanta trabajar. Y vamos a empezar en ¿por qué un niño requeriría psicofármacos, Karen? Bueno, esto es un tratamiento integral, como bien lo decías. Antes yo escuchaba mucho, creo que afortunadamente ha disminuido un poco, esta parte de cómo va a estar deprimido si es un niño, cómo es que va a estar ansioso si es un niño, de qué se preocupa si es un niño. Bueno, les tengo noticias que creo que todos ya estamos un poquito más sensibilizados. Desde la infancia tenemos emociones, tenemos sentimientos, percepciones, pensamientos y con todo ello generamos una manera de vivir y de lidiar con las situaciones que día a día se nos van presentando a través de diferentes maneras de afrontarlo, ¿no? Hay afrontamientos más resolutivos unos que otros, hay afrontamientos que van a requerir como un empujoncito y en donde la psicoterapia toma todo el protagonismo. Sin embargo, en muchas ocasiones, pese a ajustes psicoterapéuticos, a recomendaciones de crianza, a seguimiento de las mismas, no vamos a alcanzar la estabilidad que pudiésemos desear de un pequeño. Es decir, no logramos romper sus temores, no logramos mitigar sus angustias, su irritabilidad. Es más común la irritabilidad que la tristeza en los niños. Entonces es cuando vamos a necesitar un refuerzo, vamos a necesitar este empujón que nos van a dar los psicofármacos. ¿Por qué? Porque como en cualquier patología, como en cualquier alteración, si requerimos que algo mejore a través de algunas precisiones químicas, neurobioquímicas, pues vamos a hacerlo con las herramientas que tenemos actualmente. Por otro lado están también los trastornos del neurodesarrollo, los que más comúnmente se medican, pues es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que de verdad les cambia mucho el pronóstico y la vida, el tratamiento integral, el conocer de ello y también el que el niño, la niña sepa qué pasa y por qué lo va a utilizar. Fíjate que tocas un tema bien interesante porque por ahí hay diferentes nombres que empiezan a llamar la atención para los padres y justo está esto. En una enseñanza académica me decía un psiquiatra, el doctor Salazar, decía, es que fíjate cómo entender esto te cambia la perspectiva. En sí, Caro, para los papás y las personas que no conocen esos temas, ¿qué hace el psicofármaco en el sistema nervioso del niño? O sea, lo estimula, genera nuevas fibras. ¿Cómo podría hacer a una forma didáctica ver qué hace esto para que los papás entiendan que no solo es un medicamento que calma o que inhibe, sino que tiene un trasfondo más importante? Claro, pues cada fármaco tiene una función diferente y actúa en diversas áreas, pero para explicarlo un poquito más sencillo, los fármacos digamos que lo que hacen es ser como un freno y un acelerador en diferentes áreas de nuestro cerebro. Hay momentos en los que necesitamos un freno quizá para la producción de dopamina, pero hay momentos o áreas en las que necesitamos que funcione más. Por ejemplo, unos de los más utilizados, que son los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, que son antidepresivos y nos ayudan en los trastornos de ansiedad en los niños, como la fluoxetina, como la sertralina, la paroxetina, el escitalopram y bueno, varios que se añaden a la lista.
lo que hacen es inhibir en algunas áreas de nuestro cerebro para que la serotonina no se absorba o no se capture de manera tan rápida y podamos tener mayor cantidad en un momento específico, y con esto pues se mejoran una serie de circuitos cerebrales que nos van a apoyar en la percepción de ciertas realidades, en cómo sentimos el mundo, en cómo pensamos respecto a ello, y todo esto acompañado de la psicoterapia, que también se ha probado que favorece la plasticidad neuronal, pues vamos a tener un mejor desarrollo. Es decir, cada fármaco tiene lo propio porque actúa en diversas áreas de nuestro cerebro, por eso se utilizan para diversos trastornos, pero digamos que es así, un freno y un acelerador en donde se requiere. Fíjate que ahí cuando dices esto me viene un montón de comentarios que han hecho los papás de el fármaco estimula, pero también el usarlo hace que se vuelvan a segregar esos niveles óptimos de esas sustancias, y hay momentos en que en algunos trastornos los podemos retirar, porque también es una de las preguntas más comunes, es ¿cuánto tiempo lo va a utilizar? Pero si lo hace para siempre, y luego viene el tema más profundo que si causa adicción. ¿Qué nos podrías hablar sobre esa parte, Caro? Es decir, ¿realmente el fármaco vuelve a hacer que se segreguen esos niveles en algunos padecimientos, o cómo funciona esta parte? Bueno, aquí esta pregunta es bien común. ¿Cuánto tiempo lo va a tomar? A lo que yo siempre respondo, no lo sé. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todo va ligado a evolución. Lo que sí sé, y es importante que tengamos bien claro, es que no son tratamientos cortos. Yo les digo, esto es como ir al gimnasio. Tú vas al gimnasio al principio y seguramente no vas a ver muchos resultados, pero te van a doler los músculos, ¿no? Y es al paso del tiempo en donde vas a ver un resultado. Así pasa con esto. Pero ¿qué sucede? Dejas de hacer ejercicio y a lo mejor si dejas un mes de ir, vuelves y vas a tener otra vez la molestia muscular y todo eso. Entonces tenemos que acostumbrar a nuestro cerebro a que mantenga los niveles y el funcionamiento óptimo de cada una de las áreas. Por supuesto que hay padecimientos en donde después de un tiempo podemos ir ajustando el tratamiento hasta retirarlo y dejar únicamente citas en caso necesario. Habrá otras patologías en las que quizá no pueda ser posible. Hay patologías crónicas que no se quitan, se controlan, pero no se quitan. De cualquier forma, esto va ligado a evolución, siempre. Y algo que yo les comento es, si una persona tiene diabetes y usa insulina o usa metformina o usa cualquier otro fármaco, y lo tiene que usar toda la vida, ¿esto quiere decir que es adicto? ¿Es adicto a la insulina? ¿O qué pasa si la deja de usar? No, pues si la deja de usar se muere. Ok. No es que sea adicto a la insulina, o no es que una persona con hipotiroidismo sea adicto a la levotiroxina. Es que su cuerpo lo necesita para tener un funcionamiento óptimo. Y esa es una diferencia que tenemos que tener claro. En muchos de los padecimientos se podrá disminuir e incluso quitar el fármaco. En algunos otros quizá no, pero no es por adicción, es por requerimiento, es por necesidad. Si yo uso un bastón, requiero un bastón para poder caminar de manera estable, no soy adicta al bastón, requiero el bastón. Y más o menos es así. Hay unos videos bien interesantes de la industria que trabaja con el TDA, en donde se ven las vidas de las personas con y sin fármaco, por ejemplo, ¿no? Y los contrastes que podemos tener. Es importante que sepamos que el requerir algo para que tu vida mejore no necesariamente tiene que ser una situación adictiva. La adicción tiene que cumplir con dos criterios, que es tolerancia y dependencia, es decir, que requieras más y más y más y el efecto vaya siendo menos. ¿Esto se puede ver con los psicofármacos? Sí, pero no es tolerancia y dependencia. El hecho es que los niños están creciendo y los medicamentos en los niños se dosifican por kilo de peso. Y eso es bien importante. No es porque ya no le haga, es porque, señora, su niño está en pleno desarrollo y de la cita anterior a esta subió 5 kilos. Entonces yo necesito ajustarlo, ¿no? A veces también esto les causa. Y la otra importante, saber de dónde obtenemos la información. Es común que le busquemos al doctor Google y ahí tratemos de encontrar la información y que encontremos en muchas ocasiones artículos
que no son veraces o que no tienen un nivel de evidencia bueno. Entonces, aprender a leer un artículo y aprender también a descifrar lo que nos quiere decir y el valor de la literatura también requiere un tiempo y una preparación, por lo que todas las preguntas háganlas por favor con su profesional, háganlas con el médico, con su terapeuta, con alguien que pueda darles una certeza en la respuesta que les dé. Fíjate que este cambio de paradigma y de perspectiva hace que haya realidades diferentes, porque yo siempre les digo a los papás que en la psicoterapia son dos llantas, pero las otras dos llantas, una es el psicofármaco y también lo que ellos hagan para que muchas cosas funcionen. Y tenemos esos estigmas y aquellos que en algún momento hemos necesitado un psicofármaco y que trabajamos en esto sabemos la importancia y el efecto que tiene. Y sobre todo cuando los padecimientos ya son muy severos, son crónicos y la sintomatología, por más que hemos echado a andar un tratamiento, a veces los papás dicen, es que no está funcionando la terapia. Pues no es que la terapia no esté funcionando, es que simplemente ahora el padecimiento está más intenso, la sintomatología es más fuerte y requiere de un apoyo. Así es como decir, no te alcanza, o sea, no te está alcanzando con esta herramienta. Siempre tengo el ejemplo de la diabetes o los padecimientos metabólicos porque es algo fácil de entender. En muchas ocasiones vas a tener dieta, vas a tener ejercicio y vas a requerir medicamento porque no te alcanza, ¿sí? Pero los ajustes que hagamos a través de la psicoterapia y a través de la enseñanza de cómo dar una buena crianza, sin duda son invaluables porque también la chamba no la hace solita el fármaco. Muchas veces me dicen, no, doctor, es que dele algo para que se calme y ya, o sea, bueno, es que no, yo no doy medicamento para que se porten bien. Esa es una situación bien clara, ¿no? El medicamento le va a ayudar a ser más receptivo o a poner más atención o a estar menos irritable o a tener una percepción distinta de las cosas. Pero la chamba de educar a nuestros hijos, pues es de los papás. Y una tarea muy, muy profunda, pero compleja, y que nosotros los que trabajamos en la clínica infanto-juvenil requerimos de trabajar mucho con los papás porque ellos son nuestro apoyo. Nosotros los vemos un ratito, pero la realidad ocurre en el día a día. Oye, Caro, yéndonos un poquito más profundo, otra de las dudas y miedos que los padres tienen es este efecto zombie del fármaco, este mito de que van a salir así de Walking Dead sus hijos. ¿Realmente existe este efecto de que cambia mucho el comportamiento de los niños por el fármaco o en el ajuste en lo que el cuerpo asimila el fármaco? ¿Qué ha sido de tu experiencia y de la evidencia? ¿Qué pasa con este ajuste y este miedo que los papás digan, es que yo lo prefiero inquieto a que esté aletargado o que cambie su personalidad? Pues aquí tiene mucho que ver el tipo de diagnóstico y el tipo de fármaco, ¿no? A mí me gusta mucho contar una anécdota que tuve en el Hospital de Salud Mental cuando estaba a cargo de la consulta infantil. Recuerdo que llegó un pequeñito acompañado de su abuelo, tenía TDA y pues bueno, en la escuela le estaba haciendo bien complicado sacar adelante las cosas y bueno, iniciamos el psicofármaco y todo esto. A la siguiente consulta entra el niño y me acuerdo mucho, hasta se puso así en el escritorio y me dijo, oye doctora, es que no cambié. Y le digo, ¿cómo que no cambiaste? Sí, no cambié. Y a mí me costaba como entender a qué se refería, entonces le digo, bueno, ¿qué me quieres decir con esto? Pues es que a mí me habían dicho que iba a cambiar con el medicamento y no cambié. Ah, ok, le digo, ¿y cómo te está yendo en la escuela? Bueno, la maestra ya no me regaña tanto. Y ya he llevado la tarea, se me han perdido menos cosas. Le digo, ok, ese es el efecto que vas a ver. El medicamento no te cambia, porque realmente modificar hábitos o todo esto, pues conlleva parte de muchísimas cosas. Nuestra personalidad se va forjando y en los niños apenas está como dando forma, pero el temperamento es innato, por ejemplo, ¿no? Entonces, no es un cambio radical. Creo que la magia de los psicofármacos, y siempre lo he dicho, es cómo los iniciamos. Esa puede ser una gran diferencia en la respuesta de... Dos, esto pasa mucho con el tratamiento para trastorno por déficit de atención e hiperactividad. También algo que me gusta comentar, el metilfenidato, que sigue siendo la primera línea de tratamiento para TDA, se utiliza para narcolepsia, o sea, es otra de las indicaciones, por lo que evidentemente no da sueño, sino lo quita.
¿qué es lo que sucede? Que vamos a tener un niño o una niña más enfocado y más atento. Entonces, su nivel de energía no baja, simplemente se enfoca. Sí, eso es lo que cambia. Si lo vamos iniciando de manera paulatina, como yo siempre le digo, al final va a tener TDA toda la vida, entonces no llevamos prisa por llegar a la dosis óptima, digo, salvo en ciertas excepciones. Entonces, irlo poniendo de a poco. Lo que es una realidad es que desde la puerta nos damos cuenta, o se da cuenta una mamá o un papá, cuando el niño no se tomó su medicamento. Porque cambia mucho como el desorden y la hiperactividad y todo eso. Hay que encontrar la dosis apropiada y la fórmula correcta para cada uno. No debemos tener efectos zombies, no es lo que se busca. Puede ser que al inicio algunos fármacos lleguen a dar esto, pero en la adaptación debe desaparecer, al menos en la mayoría de los padecimientos no es lo que buscamos. Buscamos la funcionalidad. La salud debe de buscarse a través de toda la integridad de las esferas en el mejor de los funcionamientos, ¿no? Escolar, social, familiar, lúdico. No se trata de tener niños, niñas, adolescentes o adultos dormidos o aletargados, sino lo más funcionales posible. Habrá situaciones en las que a lo mejor sea una ansiedad muy difícil de controlar y que esto cueste muchísimo y que quizá el fármaco para la crisis o algo así pueda darles algo de sueño, pero la verdad es que es el menos de los casos. Son muy poquitos los fármacos que son controlados en psiquiatría. La gente cree que todo quien toma medicamento dado por un psiquiatra es controlado. No, nada más falso que eso. La mayoría de nuestros fármacos son de venta libre. Miren, entonces seguimos rompiendo estigmas y seguimos profundizando en esto. Y fíjate que también creo que es un mensaje para los profesionales que nos están viendo. La forma en que le abordemos esto a los papás y que lo normalicemos y que calmemos sus angustias, porque a veces la forma en la cual regresamos la información de que alguien necesita fármaco es como muy dura y no lo sabemos explicar. Yéndonos a la prevalencia, Caro, ¿cuáles son los padecimientos que sí o sí sabemos que un padecimiento, dependiendo de su frecuencia e intensidad, va a requerir o no fármaco? Pero en tu experiencia en la clínica, en nuestro estado, ¿cuáles son los padecimientos que más llegan a requerir el uso de psicofármacos? Pues los padecimientos, o más bien los usuarios que con mayor frecuencia tienen el diagnóstico es trastorno de las emociones en la infancia, o bueno, como una depresión en la infancia, trastorno de ansiedad y trastorno por déficit de atención e hiperactividad. También en muchas ocasiones se utiliza algún tipo de fármaco de suplemento para algunas alteraciones de sueño, pero nunca es primera línea. Para trastornos de sueño, primera línea siempre es medidas de higiene de sueño, de soporte, y en muchas ocasiones se utilizará melatonina de diverso gramaje y presentación, pero sí es lo más común que pueda medicarse. Otra duda, porque hice unas par de entrevistas con los papás y lancé preguntas. Siempre o se recomienda que no se interrumpa el fármaco de forma abrupta, ¿no? No sé si nos puedas platicar cuáles serían los efectos de interrumpir el uso del psicofármaco de manera abrupta o por qué se recomienda que no se haga esto. Va a depender también del tipo de fármaco. Regularmente lo que buscamos es que así como llegamos de una manera paulatina a la dosis óptima, también la vayamos retirando para que no sea como un cambio tan importante para nuestro cerebro y poco a poco se vaya adaptando a continuar con la misma función que tenía cuando usaba el psicofármaco. Esa es en la mayoría de los casos el porqué. Muchas veces tenemos como un nivel sérico, un nivel que está ya en nuestra sangre, por así decirlo, que nos da como un salvavidas unos días. Y también es importante tomar en cuenta que cuando tenemos lapsos de tratamiento cortos o insuficientes para completar el esquema que es recomendado por las guías, tenemos más riesgo de recaída. Entonces también por eso tenemos como mucha insistencia en que continuemos la medicación por el tiempo que esté indicado para disminuir el riesgo de recaída. Y en otros casos, como por ejemplo el metilfenidato o los fármacos utilizados para el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, número 1, ese medicamento lo tomas, tienes respuesta, no lo tomas, no tienes respuesta, se va a notar. Número 2, sí se requiere cierta tolerancia, es decir, sí lo vamos
poniendo de poco. Entonces, cuando a veces lo suspenden, en vacaciones, por ejemplo, vuelven y tenemos que volver a empezar la dosificación paulatina. Aunque el cuerpo tiene memoria y a lo mejor no va a ser tan lento, nos va a llevar un tiempo llegar a esa misma dosis y a veces traemos al organismo un poco desordenado o confundido de lo que está pasando. Habrá situaciones en las que tomemos en cuenta hacerlo por diversas situaciones, efectos, viajes, qué sé yo, pero siempre de la mano de su profesional que les diga cómo, cuándo hacerse y cuándo sí, cuándo definitivamente no. Fíjate que el tema del fármaco, y decíamos hace un ratito que involucra mucho a los papás, y de repente cuando ya estamos trabajando con un paciente en psiquiatría y en psicología infanto-juvenil, los papás me dicen, es que no se está haciendo cargo o no se está tomando la pastilla. Entonces digo, no deja de ser un niño y no dejamos de ser nosotros sus cuidadores. Y claro que queremos instaurar un montón de habilidades en nuestros hijos porque esa es la finalidad de la crianza, pero no deja de ser un niño pequeñito que se le olvida. Entonces, ¿qué consejo le darías a los papás para el uso adecuado del fármaco, para estas pautas de que se lleve de manera adecuada y la administración sea óptima? Porque de repente es, no, pues es que no se lo ha tomado y no voy a andar atrás de él. Y digo, bueno, pues es que ¿dónde está el apoyo? Sé el trasfondo, pero también es otra mirada para entender esto. Híjole, contrario a muchos profesionales pediatras que es bien respetable esta manera de trabajar, pero también porque a veces son otras patologías, al menos en lo que a mí respecta, papás y o cuidadores, 10 de 10, son responsables del buen tratamiento y del apropiado apego farmacológico de sus hijos. Así de simple, desde el momento en que es un paciente pediátrico es porque requiere un cuidador o requiere un apoyo o no tiene la suficiente madurez para decidir ese tipo de situaciones. Entonces, aquí sí la responsabilidad es de los papás. ¿Por qué? Puede pasar desde que se le olvide hasta que no recuerde si se lo tomó o no y tome más dosis, a que lo tome en diferentes horarios, que no tengamos el control de cuánto o cómo lo está tomando. Entonces, todo eso contribuye a incrementar el riesgo de recaída o de pobre respuesta. Conforme se va alargando el tiempo de respuesta, como en cualquier enfermedad, se va haciendo más difícil sacar adelante ese cuadro. Entonces tenemos que tener bien claro esto. Entiendo que queremos hacer hijos funcionales, queremos tener personas independientes. Entonces, por supuesto que se puede ir trabajando en ello, pero va a tener que ser un trabajo conjunto y escalonado. Si una persona de la edad que sea llega con un cuadro depresivo, difícilmente va a tener un buen apego terapéutico porque tiene alteraciones en la atención, en la concentración, en la memoria, tiene desesperanza, ya no cree que nada de eso vaya a funcionar, entonces va a requerir un apoyo. Cuanto más un niño. Más adelante, si es un adolescente ya en etapas más avanzadas, quizá podremos hacer, ¿sabes qué? Tú te vas a hacer cargo del medicamento, nada más que vas a tener un pastillero y si a cierta hora no te lo tomas, tendrás una alarma o algo así, pero tendrá que ser algo bien organizado, bien supervisado y un compromiso. Fíjate que al final ahí está, y tocaste un tema bien valioso porque un niño al final de cuentas que está necesitando ayuda psicofarmacológica es porque o es inatento o está pasando por algo y ocupa en lo que puede adquirir esas habilidades, el apoyo complementario. Caro, ¿qué consejo le darías para ir cerrando este podcast, este capítulo 1, que tenemos el honor que nos acompañes, a los papás que siguen teniendo mucho estigma, a los docentes que también nos ven, de el uso del psicofármaco? Tú que trabajas en esta área, ¿qué les dirías? Porque hay muchos niños que lo requieren, hay muchos papás que se me han ido del consultorio cuando hablo del tema del psicofármaco, pero mi labor es esa, siempre decir la verdad y saber que, bueno, no llegamos en un momento óptimo o, como decíamos hace un momento, ya la sintomatología es tan fuerte que no nos alcanza con la psicoterapia y con el trabajo contextual y conductual de la crianza. ¿Qué les dirías, Karen? Bueno, es importante tener en cuenta que la salud incluye todas las esferas. Entonces, yo le digo, si el COVID no nos enseñó que la salud mental es importante, entonces nada nos lo va a enseñar. Una de mis recomendaciones, y ahora sí que como mamá más importante, es
debemos de quitarnos esta utopía de que queremos hijos felices. En realidad, busquemos tener hijos que vivan y que reconozcan todo un matiz emocional que se va a presentar a lo largo de la vida, porque nadie es eternamente feliz, pero que lo sepan gestionar, que lo sepan manejar, que sepan identificar: estoy enojado, estoy frustrado, estoy triste, estoy tranquilo, estoy emocionado, estoy exasperado, que sepan identificarlo, que sepan gestionarlo y que sepan darle salida. Esto nos va a ayudar a tener hijos equilibrados, porque al final del día la vida no siempre nos va a dar las experiencias más positivas o lo que buscamos. En muchas ocasiones nos vamos a enfrentar a situaciones que no teníamos planeadas, que no estaban previstas y que tendremos que afrontarlas de la mejor manera posible. Entonces, querer y trabajar porque nuestros hijos vean toda la gama de emociones. No hay emociones buenas, no hay emociones malas, solo son emociones. Hay que vivirlas y hay que darles paso. La segunda recomendación es: informémonos siempre de la mano de un profesional. El hecho de que yo dibuje muy bonito una casa no significa que pueda ser el arquitecto de la mía, ¿no? Entonces, cada uno con el profesional al que corresponde, siempre informándonos de manera veraz, teniendo en cuenta que si lo de arriba no funciona bien, nada de lo de abajo va a funcionar bien. Y esto aplica para todo, ¿sí? La familia es un engranaje. Si tú mueves un engrane, se mueven todos. Y es fácil que cuando movemos un niño, se mueva toda la familia y eso genera alteraciones. Entonces, hay que tener los ojitos bien abiertos. Los ojos no ven lo que la mente no sabe. Infórmense de las señales, de los focos de alarma en relación a salud mental, para que poco a poco esto forme parte de la naturalidad de acudir al médico, de acudir al dentista, de acudir al nutriólogo, de acudir al psicólogo, de acudir al fisioterapeuta, y que cada día veamos de una manera más normal, menos paradigmática, mucho menos estigmatizante el cuidar tu salud mental. Siempre les digo a mis pacientes: la diferencia entre los que están aquí adentro y los que están allá afuera es que los que están aquí adentro ya están haciendo algo. Muchísimas gracias, Cara. Fue un placer compartir contigo. Una experta, pero sobre todo, como lo dije, una gran ser humano y tan bondadosa siempre de compartir el conocimiento que, como decía mi Alfred Adler, el conocimiento solo es útil si ayuda y contribuye a los otros. Y bueno, desde pensar, levantarnos, construir, hacer ideas, ejecutar algo, todo ocupa químicos y así funciona nuestro cerebro, con hormonas y con sustancias. Y pues bueno, no hay fórmulas mágicas para la crianza, pero la firmeza, la amabilidad y la conciencia parecen ser un buen camino. Muchísimas gracias por acompañarnos en este primer capítulo de Crianza sin Polaridades. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias nuevamente, Carlos. Muchas gracias, éxito y no se pierda ningún capítulo de este podcast. Gracias.